La Iglesia no es una organización de personas, sino un organismo espiritual. Un organismo que ha sido constituido, está siendo edificada y es preservada por Cristo. La Iglesia existe para la gloria de Dios, para la gloria de su gracia y por medio de vivir el Evangelio de manera real y práctica, exaltar a Cristo, proclamar el Evangelio y anunciar hasta que Él venga la salvación de los pecadores. Una iglesia que tiene un concepto pequeño de Dios significa que tiene un concepto elevado de sí mismo. Y una iglesia que tiene un concepto de Dios pequeño es permisiva con el pecado. Muestra una falsa conversión y en lugar de honrar a Dios, deshonra a Dios. Por medio de la sabiduría de Dios, por medio de su palabra, se nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. Pero esta fe debe crecer. Esta fe debe estar acompañada de virtudes que en la vida de un verdadero creyente no les dejará estar ociosos. Así que una iglesia que depende de la palabra de Dios y reconoce su grandeza y por tanto se humilla reconociendo su pequeñez, vive para la gloria de Dios obedeciendo su palabra. Pero toda iglesia está expuesta al peligro de menospreciar la doctrina, menospreciar la enseñanza de la palabra de Dios. Para ello entonces abrimos a las opiniones del hombre, a la cultura que nos rodea y manipulamos así la sana doctrina. Debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, no desde el día que nos convertimos y ya está, sino hasta que el Señor venga. Si queremos ser una iglesia bíblica, que no solo conoce la voluntad de Dios, sino que además vive la voluntad de Dios, debemos confesar y abandonar nuestro pecado. Y debemos disciplinarnos para vivir en dependencia del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y la iglesia de Éfeso necesitaba ser limpiada y sanada de la falsa doctrina, y lo único que sana a una iglesia de la falsa doctrina es la sana doctrina. Es decir, la doctrina que produce sanidad, que sana, que limpia, que purifica. Y en un aspecto práctico, la falsa doctrina había afectado a cómo la iglesia respondía a su responsabilidad frente a las viudas. Capítulo 5, Timoteo es llamado a discernir, a diferenciar entre las viudas que en verdad son viudas y deben ser honradas, de aquellas que son viudas pero no deben ser honradas. Y esto, aunque sea políticamente incorrecto, delante del Señor esto traería santificación y un testimonio fiel al Evangelio. Enseñar a los familiares que tienen viudas que cuiden y que muestren piedad y que recompensen a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Y por tanto Timoteo necesita saber cómo debía diferenciar entre las viudas para incluirlas en una lista o para sacarlas o no incluirlas en esta lista. Ahora, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué significa una lista de viudas? Escucha, esta lista no consiste en tener un registro de viudas necesitadas en cuestiones materiales. No es una lista de ayuda social. Esta lista no es solo una lista que indica cuántas viudas hay y cuáles son sus necesidades para ser sostenidas materialmente. Escucha, esta lista está compuesta para una serie de viudas que se comprometen delante de Dios a consagrarse para servir a la iglesia en necesidades concretas. Son viudas que concretamente delante de Dios han tomado el compromiso de consagrarse, de mantenerse viudas, de no volverse a casar y dedicarse hasta que el Señor las llame en dependencia del Señor, noche y día, en súplica y oraciones, como hemos visto el domingo pasado en el versículo 9,
viudas que están capacitadas para toda buena obra, que han criado hijos, que han mostrado hospitalidad, viudas que han mostrado servicio humilde, que ha ayudado a afligido, que se ha consagrado a toda buena obra. Versículo 10, al final, se han consagrado a toda buena obra. Esta es la esencia de esta lista de viudas. Viudas consagradas, viudas dedicadas, viudas que son maestras para mujeres y niños, que están en un servicio humilde de las necesidades de la congregación bajo la supervisión y el liderazgo pastoral. Pero en los versículos del 11 al 15, aquí Timoteo recibe una instrucción para saber cómo responder ante viudas que no deben ser honradas, incluyéndolas en esta lista. No todas las viudas deben ser incluidas en esta lista. Y no es una lista para ver sus necesidades materiales y satisfacerlas. No, es una lista de viudas que se han consagrado para un ministerio de bendición a la congregación. Lo cual esto implica que ya no están en edad de trabajar para sostenerse y que ya no tienen familiares que las sostengan, y entonces la iglesia las sostiene para que se dediquen a este ministerio en concreto. Pero no todas las viudas deben ser incluidas en esta lista. No deben ser consideradas para este ministerio todas las viudas. Y escucha, no solamente Timoteo y el liderazgo pastoral de una iglesia debe tener este discernimiento. La congregación debe tener este discernimiento. La iglesia de Dios debe saber cómo Dios ha establecido que se honre a aquellos que están dedicados al ministerio. Así que tenemos en este pasaje la forma de pensar y vivir que glorifica a Dios frente a un ministerio en la iglesia. En especial un ministerio desarrollado por viudas. Pero esto puede ser aplicado a muchos aspectos de la iglesia. ¿Cuál es tu compromiso en el ministerio? ¿Cómo desarrollas los dones que Dios te ha dado? ¿Estás siendo negligente en tu compromiso? ¿Cómo estás cumpliendo la voluntad de Dios al capacitarte con dones para bendecir a los demás? ¿Cómo estás siendo fiel en el desarrollo de tu ministerio? ¿Y qué consecuencias hay cuando abandonas el compromiso que delante del Señor has establecido? Y esto lo veremos en esta mañana o a partir de este domingo en estos versículos del 11 al 15. Veamos, por tanto, la responsabilidad de la iglesia y los pastores ante las viudas que deshonran a Dios. Y por tanto, ante los hermanos que deshonran a Dios en su compromiso. Mira, aquí tenemos un mandato explicado. Desde el versículo 7 vemos el mandato explicado que en los versículos anteriores han sido generales. Del versículo 3 al 6 tenemos un mandato general hacia los familiares de las viudas, hacia las viudas que honran a Dios y hacia las viudas que deshonran a Dios. Y observa del versículo 7 hasta el 15 son mandatos explicativos, un poco más concretos. ¿Qué es lo que sucede con familiares que no están atendiendo a su familia? ¿Qué sucede en el versículo 9 con las viudas que deben ser incluidas en la lista porque son viudas que honran a Dios? Y ahora en el versículo 11 encontramos el mandato explicado sobre las viudas que deshonran a Dios, cómo el ministerio pastoral debe responder ante ellas. Observa aquí 4 aspectos de la enseñanza de cómo responder ante las viudas que deshonran a Dios. En primer lugar, un mandato en el versículo 11. En segundo lugar, tenemos 2 razones en el versículo 11, 12 y 13. En tercer lugar, tenemos una solución, versículo 14, para terminar con una advertencia, versículo 15. Así que empecemos por el mandato, un mandato claro, versículo 11. Un mandato para el liderazgo y para el respaldo de la iglesia de cómo debe actuar frente a viudas que deshonran a Dios. El mandato es claro, no deben estar en la lista. No deben estar en la lista. Observa el versículo 11. Pero
Y antes de que se nos mande esa palabra rehúsa, nos viene esta conjunción pero. Y es una conjunción que muestra un contraste. Así que aquí hay un cambio en la actitud. Si lo primero que debían hacer con las viudas que honran a Dios, versículo 9, es ser puestas en la lista, el versículo 11 empieza diciendo, pero lo contrario es lo que debes hacer con otras viudas. Y lo contrario es no colocarlas en la lista. Rehúsa poner en la lista. ¿Qué significa rehusar? Significa rechazar. Significa desechar. Poner una razón para excluirla. El verbo aquí está en presente y expresa una acción real continua. Continuamente este debe ser el criterio que la Iglesia debe tener ante viudas que están deshonrando a Dios. Y por tanto, este verbo también está en imperativo y es un mandato innegociable. Aquí no queda lugar para las opiniones. Es innegociable. La Iglesia debe cumplir bajo la autoridad de Dios. ¿Qué debe hacer con viudas que deshonran a Dios? Y aunque parezca doloroso y fuerte, deben rehusarla. Ahora, ¿qué significa rehusarla? De manera práctica. Aunque significa rechazar o desechar, significa desechar de esta lista. Este rechazo lo encontramos también en esta carta, en el capítulo 4. Observa en el versículo 7. Cuán fuerte es la expresión rehusar, rechazar. Y dice ahí en el versículo 7, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y observa, ese verbo está ahí. Nada tengas que ver. Absolutamente nada. Rehúsala, recházala. Indica una acción para evitar tu participación en las fábulas profanas. Y este es el mismo sentido que se muestra en esta orden en el capítulo 5, versículo 11. No debes participar con ellas en nada en común con respecto a sostenerlas y honrarlas y permitirles tener un ministerio reconocido. Estar en la lista implica apoyar el respaldo de esa viuda que está en la lista. Y toda la Iglesia considera a las viudas que están en la lista con respeto, mujeres que reciben el respaldo del liderazgo por su testimonio y ministerio. Incluirlas en la lista sería respaldar un mal testimonio. Incluirlas en la lista significaría como participar de las fábulas profanas propias de viejas. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23, se nos vuelve a utilizar esta palabra rechazar. Y dice ahí en el versículo 23, rechazan los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercado. Y observa ese verbo rechazar, cómo se enfatiza el sentido de evitar conflictos, altercados, por estar involucrado en malas decisiones o permitir razonamientos que no son conformes a la palabra de Dios. Es decir, te dice, rechaza los razonamientos necios e ignorantes sabiendo algo. Necesitas rechazarlos porque debes saber que si tú los permites, si tú participas de ellos, producirán altercado. Y esta es la misma actitud que debe haber en el liderazgo y la Iglesia frente a mujeres, en este caso, o cualquier hermano que pretendiendo aparentar un honor de servicio, en realidad su vida no debe ser respaldada. Su testimonio no merece ser respaldado y por tolerancia o por buen ambiente, por no llevarnos a error ni hacer daño a alguien, por no rehusarlo y eso pueda provocar discusiones, haciendo eso es como provocamos las divisiones, es como provocamos los conflictos. Los altercados vienen cuando no rechazamos lo que Dios dice que debemos rechazar. Y cuando respaldamos a alguien en un ministerio, que Dios no lo respalda. En este caso, las viudas no deberían ser respaldadas colocándolos en una lista, que deben estar aquellas que el Señor ha capacitado y deben cumplir ese ministerio. Mira en capítulo 3 de Tito, vuelve conmigo, ¿qué significa esto de rehusar?
¿Cómo es que debe la Iglesia rehusar a estas viudas que deshonran a Dios? Del mismo modo que debemos rehusar a aquellos que causen división entre nosotros y después de una primera y segunda amonestación no hay cambio en su actitud. Mira Tito, capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause división, y esto entendemos en el contexto, es división dentro de la iglesia. A la persona que está dentro de la iglesia y estando dentro se dedica a causar división, ya no se aplica lo que dice Mateo 18, de un proceso de 3 pasos. Aquí es un proceso más simplificado, 2 pasos. Hay 2 oportunidades, dice ahí, después de la primera y segunda amonestación, ya no hay una tercera. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué pone en tu Biblia? Deséchalo. Deséchalo. Y esta es la misma palabra que se utiliza para lo que debemos hacer con las viudas que están andando desordenadamente y deshonran a Dios. Lo mismo que hay que hacer con alguien que diciendo ser miembro de la iglesia se dedica a crear división y que después de una primera y segunda amonestación continúa con los mismos hechos. La iglesia es llamada a desecharlo, y esto desecharlo significa no considerarlo como hermano de esa iglesia. Así que rehusar no es una palabra cualquiera. Esto es una seriedad, hermano. No nos gustaría rehusar a nadie, desechar a nadie, pero cuando hay que hacerlo, somos responsables de ser fieles a la palabra de Dios, haciéndolo en amor, pero sobre todo en amor a Dios. En amor a aquellos que están involucrados, con el deseo de restaurarlo y edificarlo, pero después de una primera y segunda amonestación debemos desecharlo. Y esto es lo que implica rehusar, no participar en aquellas decisiones o en el respaldo de personas que van en contra de la sana doctrina, que no viven conforme a la sana doctrina, que pueden saber la sana doctrina, pero que no la aplican en su propia vida. Mira, rehusar, volvamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, rehusar implica o puede implicar sacar de la lista a algunas que ya estaban en la lista. Rehusar puede implicar que viudas que estaban ahí fueron incluidas en la lista, fueron respaldadas por el liderazgo espiritual, como Pablo dice en los versículos anteriores, se han comprometido, su vida han dado testimonio, han decidido delante de Dios comprometerse a no casarse, a seguir en esa situación para el servicio de la iglesia, para la bendición de la iglesia, pero comienzan a dar razones para sacarlas de la lista. Cuando esto sucede, la responsabilidad del liderazgo pastoral y de la iglesia es respaldar esta decisión. Hay que sacarla de la lista. Porque lo que está en juego no es esa mujer, ni la honra de esa mujer, ni la honra de la iglesia, es el nombre de Cristo. Lo que está en juego es el nombre de Cristo. Y participaríamos en la deshonra de Dios si nosotros permitimos que alguien tenga un respaldo que no le corresponde. Y no solamente rehusar implica sacar de la lista a alguien, sino rehusar implica decirle no a alguien que quiera entrar en esa lista. Una viuda que quiera estar en esa lista, pero que en su vida no se muestra los frutos espirituales que hemos visto en el versículo 9 y 10, sino que más bien deshonran a Dios, debemos rechazar su propuesta. La propuesta de esta viuda o de un grupo de hermanos que digan, oye, vamos a meter a esta viuda en la lista. ¿Por qué? Porque es viuda. Bueno, ¿y qué importa? La palabra de Dios dice que en esta lista deben estar aquellas viudas que honran a Dios. Y aquellas viudas que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, están deshonrando a Dios, no deben ser incluidas en esta lista. No pueden recibir el respaldo del liderazgo y de la iglesia de mujeres que están sirviendo al Señor. Y esta es la responsabilidad principal. Tomar la decisión de quién debe estar incluido o quién debe rehusarse incluirse en esta lista. Esto recae en el liderazgo pastoral. Este mandato no es para la iglesia, hermano. Este es un mandato que lo recibe ¿quién? Timoteo recibe este mandato.
Y Timoteo está aquí para pastorear esta iglesia y corregir lo que la sana doctrina está afectando. Pero si Dios le manda esto al liderazgo y el liderazgo está bajo la autoridad de Dios, ¿qué debe hacer la iglesia? Respaldar y demandar que el liderazgo sea fiel a la palabra de Dios. Y a pesar de que nosotros podamos tener un concepto diferente de esa situación, respaldar la decisión del liderazgo cuando tiene que tomar una decisión como esta. Y hermanos, a veces el liderazgo tiene que tomar decisiones en base a cosas que solo ellos saben. O ellos y las personas involucradas saben. Y no necesitamos saber todos los detalles para apoyar la decisión que los pastores deben tomar en el temor del Señor, sino que la iglesia debe respaldar las decisiones que, conforme a la voluntad de Dios, se toma para la gloria de Dios, que para eso existimos aquí, hermano. Pero no solamente es responsabilidad del liderazgo y de la iglesia. Los diáconos de la iglesia, como hemos visto en esta carta, administraban las ofrendas conforme a la misericordia y el amor de Dios. Y los diáconos también están bajo la responsabilidad o la supervisión pastoral, y los diáconos deben estar administrando esas ofrendas para las viudas. Así que los diáconos deben saber que hay un criterio establecido de parte de Dios para no sustentar ni apoyar a aquellos que están viviendo deshonrando a Dios. Esta sin duda es una acción impopular, ¿sí o no? Va en contra de nuestra propia tendencia a evitar conflictos, ¿verdad? Queremos evitar los conflictos y mejor preferimos dejar pasar las cosas a tener que ser fiel al Señor aplicando su palabra, esperando que dé los frutos que Dios quiera. Y a veces los frutos son de restauración y de bendición, y a veces los frutos son diferentes, no son agradables. Posiblemente en el contexto de esta carta, la problemática sea muy concreta en la iglesia en Éfeso. Los recursos de las ofrendas para las viudas no llegaban para todas. ¿Ves lo que dice en el versículo 16? Para que la iglesia no lleve la carga, que pueda ayudar a las que en verdad son viudas. Y es posible que aquí había carencias. No había capacidad económica para todas las viudas. Es posible que la iglesia debía descargarse no solamente de las viudas que tenían familiares y son ellos los responsables, sino también de viudas que estaban en esa lista y no estaban honrando a Dios. Debían ser rechazadas, sacadas de la lista. Pero las decisiones difíciles que en la iglesia hay que tomar se hacen en base a la autoridad y la voluntad de Dios. Aunque esto vaya en contra de la opinión de las personas, seguro que encontrábamos situaciones en esa iglesia de familias que debían estar atendiendo a sus viudas y no lo hacían, y Timoteo tenía que coger a esos familiares y decir, mira, esta es vuestra responsabilidad. ¿Cómo responderían esas familias? Pues en ocasiones con arrepentimiento. Sí, nos arrepentimos, esta es la voluntad de Dios, lo vamos a hacer, Timoteo. Pero no es de extrañar que algunas de estas familias que eran corregidas respondieran de manera inapropiada, rebelándose y diciendo, ¿tú quién eres para decir lo que yo debo hacer con la economía de mi casa, con mi familia? La iglesia es una cosa y la familia es otra, no mezclen las cosas. No, la palabra de Dios nos dice que formamos parte de un organismo espiritual en que toda nuestra vida, incluida nuestra familia, debe estar guiada bajo la autoridad de Cristo, que es la cabeza. Así que la decisión que Pablo debía tomar les afectaba a los propios intereses de los creyentes. Qué feo quedaría decir, mirad, hasta este momento esta viuda estaba en la lista, pero por esta y esta razón la viuda debe ser sacada. ¿O qué problema atraería cuando alguien apoyaba que fuera incluida en la lista una viuda, que el liderazgo decía, no podemos incluirla, no podemos respaldarla? Pero hermano, es que la iglesia no está para agradar nuestras opiniones, nuestros gustos. No estamos aquí para sentirnos confortables en lo que nos parezca bien a cada uno. No. Formamos parte de un cuerpo en el que Cristo nos pone donde Él quiere, Él es la cabeza, Él determina, como familia que somos suya, determina cómo debemos vivir y cómo debemos responder en nuestra vida y en todo aspecto
con un discernimiento bíblico. Así que ahora se nos presentan dos razones. Necesitamos dos razones. Míralo ahí, versículo 11. Dos razones por las que rehusar a las viudas. Por la que no incluir a estas viudas en la lista o sacarlas de la lista, una lista que muestra el compromiso de mujeres para consagrarse al ministerio, manteniéndose sin casar. Y hay dos razones. Y escucha, primera razón, abandonar un compromiso establecido delante de Dios. En el momento que una de las viudas abandona el compromiso que tomó al ser incluida en esa lista, entonces esa viuda debe ser sacada de la lista. ¿Por qué? Porque ha abandonado su compromiso primero, y ahora lo explicaremos esto. La segunda razón es por su falta de diligencia. Por su falta de diligencia en el ministerio que debe estar desarrollando. Ha sido incluida en esta lista y se consagra para ejercer un ministerio, pero cuando no lo ejerce con diligencia, debe ser sacada de la lista. Así que tenemos estas dos razones: abandonar un compromiso y la falta de diligencia en el ejercicio del ministerio. Ahora, debemos corregir lo que no dice, y parecería que podríamos sacar una conclusión. Mira, lo que debe rehusar poner en la lista, el verbo rehusar no aparece en este lugar enfatizando la edad de las viudas. Es decir, no se rehúsa por su edad. Escucha la segunda razón. No se rehúsa porque se quieren casar. No se rehúsa por tener deseos sensuales. Son rehusadas porque han abandonado un compromiso establecido anteriormente. Leamos un momento ese versículo 11. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes. ¿Y cuál es la razón? La razón está en el versículo 12, al final. Esta es la razón al final. No está al principio. La razón de por qué estas deben estar rehusadas fuera de la lista es porque han abandonado su promesa anterior. Versículo 12. Han abandonado su promesa anterior. Y continúa diciendo versículo 13. Y además aprenden a estar ociosas. Y ahí tienen las dos razones. Han abandonado un compromiso y además aprenden a estar ociosas, es decir, a no servir con diligencia en el ministerio que se habían comprometido. Y ahora vamos a aclarar entonces esto, versículo 11, para que no saquemos conclusiones equivocadas. Veamos, en primer lugar, esas viudas más jóvenes. Rehúsa, y dice ahí poner en la lista, y ese poner en la lista no está en el original. Simplemente se ha añadido para entender que rehusar significa no colocar en la lista o sacar de la lista. ¿Y a quién debe usar? Dice ahí, a viudas más jóvenes. Y de nuevo, el problema no es la edad. El problema no es la edad. La edad es un argumento que se está utilizando en el contexto de Éfeso. La edad de 60 años para arriba o 60 años para abajo es un argumento literal para Timoteo. Escucha bien esto. Argumento literal para Timoteo en el contexto de Éfeso en el primer siglo. Pero la edad es un argumento orientativo. Escucha, una cosa es un argumento literal para Éfeso en ese tiempo y otro es un argumento orientativo para otro momento en otra época. Porque la edad y las condiciones de vida de aquella época con 60 años no es la misma que la de hoy. Entonces no podemos trasladar un número de 60 años que está en un contexto histórico, con problemática histórica, con una situación social, económica concreta, trasladar ese número de 60 años a nosotros. No, está para nosotros en una idea de orientación, en un principio general. La edad tiene que ver, pero no para sacar a las viudas, sino la tentación en la que las viudas jóvenes se van a encontrar, que es diferente a la tentación que las viudas ya mayores no tendrán que luchar. Espero que esto sea claro.
Porque no estamos eliminando todo lo que el 1 Timoteo dice porque fue escrito en otra época. No. Fue escrito en otra época y eso no es una época que está afectada por el machismo judaico y por eso las mujeres no pueden hablar en la congregación. No debemos llevar este principio a todo lo que 1 Timoteo dice. Lo que llevamos es un principio de un número de edad, una edad concreta, que es literal en aquella época, pero que es orientativo para nosotros en otras épocas. Y no solamente en épocas, sino en situaciones del mundo. No es lo mismo una mujer de 60 años aquí que en otro país con otras circunstancias sociales, económicas y de sanidad. Así que aquí el énfasis no es que la edad te impida estar en esta lista, sino que estas viudas jóvenes son expuestas a una tentación concreta en las cuales, escucha, algunas de ellas cayeron y esas deben ser sacadas. Y Pablo le dice a Timoteo que considere la edad de las viudas para un consejo que viene más adelante en el versículo 14. Primero debemos entender lo que dice esto a la audiencia original. ¿Y qué es lo que nos separa de la audiencia original con nosotros? Y lo que nos separe se debe quedar en la audiencia original. Pero aquello que es común para nosotros en el tiempo de hoy debe trasladarse a nuestro tiempo. Así que lo que debe trasladarse a nuestro tiempo no es una edad particular de 60 años, sino las tentaciones que existen dependiendo de la edad. Así que las viudas jóvenes son las que reciben este rehusar en el caso de que suceda algo. Escucha, no debes rehusar poner en la lista solamente por la edad, sino aquellas que con esa edad, con una edad menor de 60 años, han abandonado su compromiso establecido. Han abandonado su compromiso establecido. Y para evitar que estas viudas puedan caer de nuevo, se les muestra una solución más adelante. Así que, en primer lugar, no es por la edad, sino en el caso de que, en primer lugar, abandonen su compromiso y, en segundo lugar, se vuelvan ociosas y no sean diligentes en su ministerio. ¿Y cuáles son las viudas más tentadas a abandonar su compromiso y a volverse ociosas? ¿Cuáles son? Las más jóvenes. Y ahí es el punto. No tanto la edad, sino en el contexto en el que esto puede aparecer con más facilidad. Así que de nuevo, hermano, la edad de las viudas solo las identifica como aquellas que están más cercanas a la tentación de caer en estos dos pecados, de abandonar el compromiso establecido delante de Dios y a volverse ociosas y charlatanas, es decir, no ser diligentes en su ministerio. Así que, primera razón por la que una viuda posiblemente sería joven, la que le sucedería esto, debe ser rehusada y es por abandonar el compromiso establecido delante de Dios, por falta de compromiso en el ministerio. Es decir, aquí sacamos este principio. Aunque no seas viuda, aunque no seas mujer, tu falta de compromiso en el ministerio hará que el liderazgo de la iglesia retire el reconocimiento de ser alguien confiable. Así que cada uno de nosotros debemos tomar un compromiso delante de Dios de la seriedad que es romper este compromiso. Hermano, tú y yo no nos comprometemos unos con otros. Tu compromiso en la iglesia es delante de Dios. Y como tú desarrolles tu ministerio, y no es para coger y no comprometerte, el compromiso ya te viene, ha sido dado dones para que tú los pongas en práctica. Ahora, ese compromiso no puede ser rehusado y tendrá consecuencias. Observa estas dos palabras que aparecen para expresar la razón. Versículo 11. ¿Cuándo y por qué? Míralo ahí, versículo 11. Porque cuando sienten deseos sensuales. Cuando, esa palabra cuando, es una palabra que muestra un momento temporal. Rehúsa a estas viudas jóvenes en un momento temporal concreto. ¿Cuándo? Así que no es rehúsa a las jóvenes por su edad. Es rehúsa a las jóvenes cuando algo sucede. Esa palabra porque es la causa. Así que porque cuando algo sucede,
entonces tienes que rehusarlas. ¿Qué es lo que sucede? De nuevo, el énfasis no está en los deseos sensuales. Lo que sucede es que han abandonado su promesa anterior, versículo 12. El orden en que está escrito no es el orden de la fuerza del argumento, no es la importancia, sino que lo que se está diciendo al final se ha explicado anteriormente de dónde nace, por qué han roto su compromiso anterior, cuáles son las razones de haber roto su compromiso anterior. Y las razones están ahí, por los deseos sensuales que le llevan a querer casarse. Obsérvalo ahí, dice versículo 11, cuando sienten deseos sensuales, y esta es una sola palabra en el original, y solo aparece aquí en la Biblia, no vuelve a aparecer más. Este verbo es realizado por estas viudas, pero no por todas las viudas, sino por las viudas que deben ser rehusadas. En el momento en que una viuda joven que está en la lista, sucede esto en su vida, que sienten deseos sensuales, ¿debe ser rehusada de la lista? No. No son los deseos sensuales los que la descalifican del ministerio. Es cómo responden a esos deseos sensuales. Es la respuesta que dan a los deseos sensuales. Escucha, los deseos sensuales no son pecados, mientras se satisfacen según el orden de Dios. Los deseos sensuales son naturales del ser humano. Dios nos creó de esa forma. Una de esas razones fue por la que Adán necesitaba una ayuda idónea. ¿Y sabes a quién, qué hizo Dios, el Trino Dios, cuando dijo, hagamos una ayuda idónea para el hombre? ¿Qué hizo lo primero? Creó animales. No creó a Eva, no formó a Eva, creó animales. Y entre los animales no se halló la ayuda idónea. ¿Por qué? Porque el hombre no podía reproducirse por medio de animales y llenar la tierra y sojuzgarla. Necesitaba a alguien que fuera ayuda idónea en muchos aspectos, incluidos los deseos sensuales. Los deseos sensuales no tienen por qué ser pecado. Son pecados cuando tú los satisfaces de una manera inapropiada, contraria a lo que Dios ha establecido. La única forma de satisfacer los deseos sensuales establecidos por Dios es el matrimonio. Y de una manera concreta también. De una manera respetuosa, como vemos en 1 Corintios, el esposo no es dueño de sí mismo, sino que ha sido creado para satisfacer a su esposa. Y la esposa no es dueña de sí mismo, sino que ha sido creado para satisfacer a su esposo. Entonces, es el matrimonio en un contexto único y concreto en el que los deseos sensuales deben ser satisfechos. Si no tienes esposo o esposa, entonces necesitarás la gracia de Dios para responder a esos deseos. Necesitarás depender de la gracia suficiente que Dios da para poder no llevar estos deseos a concebir pecados. Así que este verbo, sienten deseos sensuales, es un verbo que expresa una posibilidad. Escucha esto que es muy importante. Cuando se da el caso de que sienten deseos sensuales, no todas las viudas jóvenes van a tener esta lucha, pero especialmente las que van a tener lucha son las viudas jóvenes. Y en el caso de que suceda que tienen deseos sensuales, una de dos. Estos deseos sensuales deben ser satisfechos por medio de casarse o deben ser expresados y dependidos delante de Dios en su gracia para que no lleven al pecado. Ahora, estos deseos sensuales se expresa aquí, míralo en tu Biblia, contrarios a Cristo. Ahora, los deseos sensuales no son pecados porque van contra Cristo, no tienen nada que ver. Los deseos sensuales son dados por Dios y santos. Y si no, lee Cantar de los Cantares. Que Cantar de los Cantares no es una expresión de Dios con su pueblo, ni de Cristo con la iglesia, sino de un esposo y una esposa en una relación piadosa, matrimonial, en el que incluso la satisfacción sensual y sexual glorifica a Dios en ese contexto. Así que los deseos sensuales no van en contra de Cristo. Ahora, estos deseos sensuales sí van en contra de Cristo. ¿Por qué? Porque hubo un compromiso anterior. Estas viudas se comprometieron ¿con quién? Con Cristo
para servirle a Él y a su iglesia y mantenerse en esa fidelidad. Pero cuando estos deseos sensuales llevan a romper este compromiso, entonces son deseos sensuales que van en contra del compromiso establecido con Cristo. Después de estos deseos sensuales, se da el caso de que estas viudas que deben ser rehusadas responden de esta manera: se quieren casar. Versículo 11, ¿lo ves ahí? Cuando en el momento en el que ellas sienten deseos sensuales que les llevan a ir en contra del compromiso que establecieron con Cristo, se quieren casar. Y escucha, quererse casar no es un pecado. Quererse casar no es pecado. No hay nada malo en quererse casar. Es más, no hay nada malo en no casarse, como veremos más adelante. Es decir, estar casado o no estar casado no determina si estás pecando o no, o si has llegado a una madurez espiritual diferente que otro. Pablo recomienda que no se case alguien que quiere servir al Señor con todo su esfuerzo, su tiempo, su deseo. Él hace esta recomendación. Pero dice Pablo, y como veremos más adelante, quien quiera casarse no peca. Ahora, quien quiera quedarse soltero tampoco peca, ni es menos que otro. Así que, hermano, escucha, el alto llamado de Dios para la mujer no es el matrimonio. El alto llamado de Dios para la mujer no es el matrimonio. El alto llamado de Dios para la mujer es glorificar a Dios, ya sea que estés casada o estés soltera. El alto llamado de Dios para la mujer es cumplir la voluntad de Dios, vivir para su gloria en cualquier situación que Dios permita. Así que si estás casada, no es pecado, y entonces por eso te quitamos de la lista y te ponemos en disciplina y además te sacamos de la iglesia. No es esto lo que está diciendo Pablo, que casarse sea motivo de disciplina. Esta es la razón por la que esta mujer se quiere casar. ¿Y sabes qué? Es una razón legítima también. Alguien que siente deseos sensuales, que no puede reprimir, le lleva al pecado y por más que dependa o lo vea delante del Señor, debe reconocer que Dios no le ha dado esa capacidad espiritual para resistir los deseos sensuales. Así que si Dios no te ha dado la capacidad espiritual para resistirlo, es que Dios te está llamando al matrimonio. Y entonces no debes resistirte a lo que Dios te da. Así que la forma adecuada de responder a los deseos sensuales es el matrimonio. Pero no debes estar entonces en esta lista. Sigue sirviendo al Señor. Sigue siendo miembro de la iglesia. Sigues creciendo en tu testimonio. Podrás seguir siendo de bendición para otras mujeres, otros niños, pero no podrás estar en la lista sostenida por la iglesia. Este verbo, se quieren casar, expresa un deseo, no un acto inevitable. Ellas se quieren casar. Pero ¿sabes qué? Nos casamos o nos quedamos solteros si es la provisión de Dios, si es la voluntad de Dios, si es lo que Dios ha preparado para la vida de cada uno. Pero ellas, estas viudas que se han quedado sin su marido y siguen teniendo deseos sensuales, esto es señal de que deben desear casarse, porque es la forma única en la que Dios ha establecido satisfacer esa necesidad en un contexto de matrimonio. Así que el deseo sensual solo puede ser satisfecho en el contexto del matrimonio y no es pecado. De nuevo, hermano, no es pecado el deseo sensual, no es pecado el deseo de casarse. Lo que es pecado y debe ser rehusado sacar a esta viuda de la lista es que ha abandonado un compromiso. Míralo ahí, en el versículo 12. Incurriendo así en condenación, y otra vez vuelve a darle la vuelta al argumento. El argumento principal es que han abandonado el compromiso anterior. ¿Y por qué? Porque sintieron deseos sensuales. ¿Y qué les llevó? A querer casarse. ¿Y eso qué significa? Que son responsables de la condena. Escucha, esta no es condenación eterna. Casarse no te lleva a la condenación eterna. Entonces, ¿qué tipo de condenación? Esa palabra incurriendo significa tener, llamar para sí, hacerse merecedor de algo. Y lo que ella recibe, esta mujer recibe, es la disciplina, la condenación
las consecuencias, el juicio. Esa palabra condenación es juicio, aplicar la decisión de un juicio. Es decir, las consecuencias que esta decisión trae a su vida. No es la separación eterna de Dios de su gracia, no es que perdió la salvación, tiene que asumir que hay una consecuencia. ¿Cuál es? La consecuencia es sacarla de la lista. Escucha bien esto, porque este versículo la Iglesia Católica lo utiliza para el celibato y no enseña eso. No enseña eso. Quedarse soltero no es lo que agrada a Dios y casarse es pecado. No hay un mandato para los ministros ni para aquellas mujeres que quieren servir al Señor. La única forma es consagrarse como una monja, hacerse novia de Cristo, casarse con Cristo. Y toman este argumento aquí. No hay mandato en la Escritura para obligar a nadie a hacer esto. Este fue un compromiso que no le obligó a nadie, a estas viudas, a hacerlo. Pero estas viudas que se comprometieron, ese compromiso está hecho delante del Señor y no lo puedes abandonar. Pero si lo abandonas, que sepas que traes hacia ti las consecuencias. Y esto es lo que dice ahí, versículo 12, trayendo a sí misma el juicio de su acto. Y este juicio es ser sacada de la lista. Y ahí termina con la razón, por haber abandonado. Y hermano, esta es la palabra clave, esta es la frase clave. Esta es la primera razón que Pablo le da a Timoteo por la que debe rehusar poner en la lista. Porque ha abandonado su promesa anterior. ¿Qué significa esto? Haber abandonado su promesa anterior. Enfatiza la primera razón por la que debe ser rehusada. Esta promesa anterior, dice esa palabra por, nos muestra la causa. La causa y el efecto es que tiene condenación. ¿Cuál es la causa? La causa es que ha abandonado su compromiso anterior. ¿Qué efecto produce eso? Trae sobre sí misma el juicio de su acto. Permitidme que terminemos con este punto. Versículo 12. Observar ahí esta razón. Ha abandonado su promesa anterior. ¿Qué promesa anterior? Mira, esta palabra, la anterior, significa la primera promesa. La promesa primera. Ahora, la pregunta es, ¿a qué promesa se refiere? Y hay dos posibilidades, y una de ellas tiene que ser la correcta. La primera posibilidad es que la primera promesa se refiera a la que estableció con su primer marido. Cuando se casó, hizo una promesa, ¿no? Delante de Dios con su primer marido, ¿no? Y entonces, cuando su marido ha muerto, ella sigue siendo fiel a esa promesa que hizo al primer marido. Y sería un engaño, una infidelidad romper esa promesa. Aunque parezca cierta lógica, no es lo que dice. Pablo dice en 1 Corintios 7 que aquel creyente que su marido o su esposa muere, queda libre y puede casarse. Así que esa promesa anterior no te hace y te obliga a mantenerte fiel a esa primera promesa. Así que esta primera promesa no se refiere a la fidelidad al primer matrimonio. Ahora, un paréntesis. Hay personas que cuando se han quedado viudas han decidido delante del Señor no volverse a casar y mantenerse en una fidelidad a ese primer matrimonio. ¿Está pecando? No. No está pecando. No es pecado que esa persona siga en esa situación y quiera quedarse hasta el final en un compromiso al Señor sin casarse por su recuerdo y por lo que ha vivido con su primer marido. Puede darse el caso y no estaría pecando. Pero en este punto aquí no se refiere a esa promesa. La segunda posibilidad es esta. La primera promesa se refiere a aquella que estableció delante de Dios de servir a Cristo y ejercer un ministerio dentro de la iglesia sin casarse. Una promesa que hizo cuando fue incluida en esa lista. Una promesa que hizo delante del Señor, expresó a los ancianos y lo vieron
y entonces ella está sostenida en sus necesidades físicas por la Iglesia porque se ha comprometido a mantenerse sin casar para servir al Señor y a la congregación. Esa promesa es la que continúa haciendo que esta mujer se mantenga en fidelidad a la promesa que estableció delante de Dios. La promesa es la palabra pistis en griego, que significa fe, y que mayormente se traduce como creer la palabra de Dios o el conjunto de aquello que creemos. Pero en ocasiones, según el contexto, esta palabra se traduce como juramento. Así que las viudas que han abandonado su promesa anterior han abandonado un juramento delante de Dios, de vivir en exclusiva, en consagración, en una vida dedicada al ministerio, para las mujeres, los hijos, los necesitados, para el servicio humilde, manteniéndose como viuda, sin un nuevo matrimonio. El nuevo matrimonio quebrantaría el voto que hizo delante de Dios, el juramento que hizo delante de Dios. No es el nuevo matrimonio pecado. Lo que fue pecado es que haber roto un compromiso que estableció delante de Dios. Y que además es imprescindible para estar en esa lista, que debe ser atendida en sus necesidades por la Iglesia. En el momento que tú decides casarte de nuevo, estás rompiendo este compromiso y la consecuencia es que ya no podrás estar sostenida por la Iglesia. Tu marido ahora es quien te sostiene, está claro en el texto. Pero de aquí tenemos que sacar una importancia para todos nosotros, seamos viudos o no, mujeres o hombres. Mira, tu promesa delante de Dios debe mantenerse en fidelidad. Dios ha revelado en su palabra, escucha, que Él debe ser tomado en serio cuando tú haces un compromiso. Es grave para aquel que menosprecia el carácter de Dios, incumpliendo una promesa sin pensar que eso te traerá consecuencias. Mira, por ejemplo, Números 32. La ley de Dios establece allí ese carácter, que ahora no estamos para cumplir la ley, pero vemos el carácter de Dios en esa ley que nos indica cómo debemos responder a Dios también en nuestros compromisos. Número 32. Establece la ley de Dios ante los votos y juramentos. Y aunque nosotros estamos bajo la ley del nuevo pacto, esta es la forma en la que nosotros debemos considerar a Dios. Número 30, versículo 2, dice ahí, versículo 1, entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Escucha, versículo 2, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, escucha, Dios no te ha puesto un juramento, eres tú quien sin obligación te has impuesto a ti mismo un juramento. Mira, dice, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Versículo 3, asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto, escucha el voto que su hija ha hecho y la obligación que se ha impuesto esta hija, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que se ha impuesto será firme. ¿Por qué? Porque esa hija está bajo el liderazgo del padre y bajo su inmadurez ha podido prometer algo que no debía hacer. Y el padre está bajo ese criterio de discernir si es una buena promesa o es una locura. Y el padre puede librar a esa hija de una promesa que ha hecho. Pero si el padre no dice nada y dice, hija, has prometido esto delante de Dios, la hija está obligada a cumplir lo que ha prometido. Dice el versículo 5, pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió. Y el padre aquí no es alguien que tiene un dominio pecaminoso. Es una provisión de Dios de gracia para librar a esta hija de un compromiso que no tenía que haber hecho. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 o 23. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, dice ahí, no tardarás en pagarlo. Ya no es solamente estás obligado a hacerlo, sino no tardarás en pagarlo. ¿Por qué? Dice ahí, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará
y será pecado en ti. Hermano, esto es serio. Es decir, este es un tipo de pecado por el cual Cristo murió por nosotros y no tenemos deuda para la eternidad, pero que sufriremos las consecuencias si menospreciamos esto. Si tú tomas a Dios como a alguien que puedes hacerle una promesa y no cumplirla y salir de rosita, mal. Y esto es lo que aquí está sucediendo en este contexto. Dice ahí el versículo 22 de Deuteronomio 23, sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios cuidarás en cumplirlo tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Este es el compromiso que estas viudas hicieron delante de Dios. Quedarse sin casar para servir al Señor y a la iglesia en sus necesidades. Escucha, ¿las viudas están obligadas a hacer esto? No. Ninguna viuda está obligada a tomar este compromiso. Pero cuando lo tomas, estás obligada a cumplirlo. Y si no lo cumples, acarreas contra ti la condenación o el juicio que Dios quiera. Y el juicio en este contexto de 1 Timoteo es sacarte de la lista. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque Él no se deleita en los necios. ¿Escuchas bien? Es característica de un necio que tú hagas una promesa a Dios y no la cumplas. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas voto, ¿estás escuchando? Es mejor que no hagas voto a que hagas voto y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar. No digas delante del mensajero de Dios que fue un error. Cuando Dios mande un mensajero y te diga, estas son las consecuencias por no cumplir tu voto, diga, es que me equivoqué. No. Dice ahí, ¿por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Versículo 7, Eclesiastés 5:7, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Hermano, esto nos lleva a tomar la consideración del compromiso delante de Dios en nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestra familia. No solamente en las viudas, llevemos esto a lo que afecta a nuestra vida. Hay un compromiso delante de Dios que no podemos eludir y es servirle, poner en práctica nuestros dones, ser de edificación para el resto de la iglesia, bendecir a tu familia, cumplir la palabra de Dios en tu familia. Y esto debe ser un compromiso ineludible para nosotros. A veces tomamos compromisos serios y cumplimos los compromisos porque te han costado dinero, has pagado una cuota y dices, ya que lo he pagado lo tengo que hacer. O porque te vas a sentir vergüenza cuando alguien venga y te diga, oye, has hecho eso, y diga, oh, pues entonces soy fiel para no pasar vergüenza. Y como iglesia muchas veces pecamos de que nuestra falta de compromiso es delante de Dios, no de los hombres. Y no porque te salga más barato o más caro, porque hayas invertido lo que sea. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Qué seriedad tomas para tu vida el servir a los hermanos y a la iglesia? No es una obligación, no es una carga, es un privilegio, es una bendición. Así que, hermanos, sigamos el domingo que viene con este pasaje y pidamos al Señor que nos ayude a aplicar lo que ya hemos visto. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, porque detenidamente, en dependencia tuya, podemos entender qué es lo que tú quieres enseñarnos. Y gracias por tu palabra porque es lo que necesitamos, porque lo necesitamos para vivir una vida piadosa y en ella tenemos todo lo que necesitamos. Y Señor, queremos pedir perdón por nuestra falta de temor delante de ti, por nuestra actitud necia, aunque no seamos viudas, aunque no seamos jóvenes, aunque no tengamos problemas con ciertas cosas, como aquí estamos viendo. Señor, tenemos delante de ti la responsabilidad de cumplir nuestro compromiso, de vivir vidas que te glorifiquen, porque tú eres nuestro dueño. No somos dueños de nosotros mismos, Señor. Por eso, Señor, queremos terminar este culto levantando una oración y una alabanza a ti, Señor, reconociendo que tú mereces la gloria y nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestro sacrificio, compromiso y esfuerzo. Gracias, Padre, porque tú provees del matrimonio, porque tú provees también de recursos espirituales para mantenernos solteros, si es tu voluntad. Pero sea cual sea nuestra situación, que lo hagamos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.